Hermanos, abran la Biblia en 1 de Samuel 28. Lo hemos leído muchas veces, yo lo he predicado aquí. Cada vez que estudio un pasaje, aprendo, Dios me muestra algo distinto, algo nuevo. Y uno cada día, mientras uno más estudia, uno aprende de los textos. Samuel 28, del 1 al 25, lo vamos a estudiar. Hay un pecado cometido e ignorado que no hemos visto en este texto. En realidad, estudiando y estudiando, ahora yo lo aprecio. El pecado en este texto. Estudiando este texto, años atrás, predicaba una cosa que ocurrió en el texto como verdad central. Pero al estudiar otra vez y otra vez me doy cuenta que la verdad central es otra. Hay una verdad central en este texto que para nosotros quizás no ha sido o no es pecado. Pero vamos a ver que en este texto sí fue un pecado y grave. Y es una vida de doble ánimo. Una vida de doble ánimo en el cristiano que afecta la fe y la comunión con Dios. Ustedes dirán, en este texto, ¿dónde menciona la palabra doble ánimo? No lo dice por ningún lado. Pero vamos a estudiar la vida de Saúl para ver qué aprendemos de Saúl. Este es uno de los pasajes de la Biblia más polémicos que existen en las Escrituras. Es la vida de Saúl y la adivina de Endor. Muchos predican que si era Samuel el que se apareció o si era un demonio disfrazado de Samuel que se apareció. Y vamos a estar claros que el tema de este pasaje no es si Samuel fue el que se apareció o si fue un demonio disfrazado de Samuel que se apareció. El tema de este pasaje es la vida de doble ánimo en la conducta del cristiano. Anótelo. La vida de doble ánimo en la conducta del cristiano, como lo apreciamos en la vida de Saúl. Saúl fue un personaje de doble ánimo. Él desobedece el mandato de Dios de atacar y destruir a los amalecitas y obedeció a medias. Él mató a todo el mundo, pero perdonó al rey y perdonó todos los bienes del rey, todos sus animales. Él cumple a medias. Esto lo vemos en 1 de Samuel 15, 8 y 9. Samuel desobedeció, obedeció a medias la palabra de Dios, mostrando ser de doble ánimo. Hay dos cosas a la hora de estudiar la Biblia, que es la exégesis y la eisegesis. La eisegesis consiste en hacer decir lo que yo quiero que el texto diga. Eso es eisegesis. Hay personas que dicen algo y ellos dicen lo que ellos quieren decir y usan el texto. Eso es eisegesis. Y exégesis es cuando literalmente nosotros predicamos extrayendo del texto lo que enseña el texto de verdad. Ustedes y yo debemos ser exégetas. Un exégeta es el que interpreta el texto, saca del texto y dice lo que el texto quiere decir. No que usamos el texto, digo lo que yo quiero decir
y me apoyo en el texto. Todo estudiante de la Biblia debe sacar del texto lo que el texto quiere decir y no lo que yo quiero decir. Cuando hablamos de doble ánimo, porque Saúl fue un personaje de doble ánimo, habla de dos mentes. Doble ánimo es dos mentes y dos almas. Y el doble ánimo es una enfermedad espiritual o es algo en que en algún momento de la vida algunos de ustedes o yo mismo hemos caído. Mostrar doble ánimo. Hoy quiero, mañana no. Hoy sí, mañana no tengo tiempo. Hoy estoy animado, al rato estoy triste. Esta es la vida de una persona que tiene doble ánimo. Vive en dos almas, dos mentes, dos actitudes. Alguien que confía en Dios y a la vez confía en algo más. Usted como cristiano confía en Cristo. Pero a veces el cristiano confía en Cristo y a la vez confía en otra cosita por allí. A veces usted confía en Cristo a medias y confía en otra cosa. O confía en Cristo, pero está esperando el bono. Y Dios provee, pero espera el bono. Confía en Dios, confía en los políticos. Confía que el hombre le dé, pero confía en Dios. Dice, Dios me da todo, Dios provee todo, pero está pendiente de que otro le dé. Esa es una persona de doble ánimo. Esa es una persona que muestra doble ánimo. Y Santiago dice, habla del doble ánimo, habla del que duda, el que tiene una vida insegura e indecisa. El que duda es alguien que está pensando, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Está indeciso, está dudando, tiene doble ánimo. En este pasaje de Samuel, ubíquense en Samuel 28, no sé si les dije, todos en Samuel 28, me gusta, vamos a seguir el texto. Samuel 28, retrocedemos a Samuel 25, 25:1. Ubíquense allí, Samuel 25:1. Permítame prender el ventilador porque ahora me está dando calor. Pasa es que me mueve la hoja. Dice Samuel 25:1, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Samuel 25:1 dice que había fallecido. Y luego saltamos a Samuel 28, versículo 3. Ya Samuel le había muerto, lo vuelve a repetir. Y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Pero el texto en el 28 añade algo. ¿Qué añade el texto que es diferente al capítulo 25 al 28? ¿Qué añade que es diferente? Lo que añade que es diferente es esto. ¿Qué dice? Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. En el 25 dice que murió, lo velaron, lo enterraron en Ramá. Aquí en el 28 dice lo mismo, pero ahora añade, Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea, a los adivinos y a los espiritistas, él los había exterminado. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 18, 11 y 12?
Deuteronomio 18, 11 y 12. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Qué dice el texto allí en Deuteronomio? Bueno, que Dios había excluido de la nación de Israel estas abominaciones, de lo que era la adivinación, de lo que era el espiritismo, y el texto resalta que es algo que es abominación. Saltamos a Levíticos 19:31. Levíticos 19:31. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Saltamos al 26 de Levítico. A la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. El 20:27 allí mismo dice: y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muerto o se entregare a la adivinación, ¿qué dice después de ese versículo? Ha de morir, será apedreado y su sangre será sobre ellos. Esto lo dice la ley en el Antiguo Testamento. Saúl estaba claro. Y por eso dice el 28 en el versículo 3 que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Buen hombre, el rey Saúl los había expulsado a todos los que eran adivinos y los había matado, porque el texto dice: el que invocare la adivinación o el espiritismo se apedreaba y se mataba. Pero cuando hacemos la exégesis, tenemos que darnos cuenta del texto, de un problemita que menciona el texto, y de allí sale la verdad central del texto. Vamos a predicar si era Samuel el que se apareció o si era un demonio disfrazado de Samuel. Yo se lo voy a volver a repetir, pero esta no es la verdad central del texto, decir si era Samuel o si era un demonio disfrazado. Vamos a demostrar por el texto que el que se apareció en Samuel 28 fue el mismo Samuel que había muerto en el capítulo 25. El espíritu de Samuel, Dios permitió que se le apareciera a Saúl para darle un mensaje a Saúl. Lo vamos a ver en el texto y lo vamos a comprobar. Pero esta no es la verdad del texto. ¿Cuál es la verdad del texto? Vamos a leer el versículo 7. Del 28, no, estoy en Samuel 28. Ahora salto del 3 al 7. ¿Qué dice el 7? Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya con ella y por medio de ella pregunte. Y su criado le respondió: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué ven raro ustedes en este capítulo 28? ¿Qué vemos raro? Un día decía que era evangélico y otro decía que no. Un día decía: yo creo en la Biblia. Otro día decía que creía en los babalaos. Un día creía en Jesucristo, otro día invocaba a los demonios. Saúl era de doble ánimo. Las cosas en el texto no salen por casualidad.
el escritor de Primera de Samuel menciona en el 3 y dice: Saúl había expulsado a los adivinos de Israel y los había exterminado, en el verso 3. Pero el mismo autor más adelante dice en el 7 que el mismo que había expulsado a los adivinos, unos versículos más adelante los consultó. Y de aquí sale la verdad central, que el texto va en contra de una vida de doble ánimo en la vida de los cristianos. Una vida de doble ánimo afecta tu fe y tu comunión con Dios. Cuando tú tienes doble ánimo, cuando tú un día estás animado, otro día no, un día quieres, otro día no. Un día dices: yo soy cristiano, yo creo en la Biblia. Otro día dices: no, yo no creo en la Biblia, yo no sé si soy cristiano. Cuando una persona es de doble ánimo, no tiene una fe sana, y eso afecta su relación con el Señor. Por eso es que este texto habla del doble ánimo, y rara la vez quizás he escuchado predicar a alguien que hable que el texto resalta el doble ánimo. Mayormente los predicadores se enfocan en las iglesias es a decir de que el Samuel que se apareció no era Samuel y que era un demonio disfrazado de Samuel, y comienzan en su predicación a atacar la brujería y la hechicería y a darle palo a los brujos y palo a los hechiceros, pero no extraen del texto la verdad que el texto quiere comunicar en sí. Del versículo 1 al 7 dice que una persona de doble ánimo se muestra siempre desesperada. Usted ve que una persona de doble ánimo siempre está desesperada, siempre vive quejándose, está inseguro. Un día está ánimo, está en el culto y está gozoso, pero a lo que sale del culto y se va y le viene la prueba, cae en desánimo, cae en depresión, porque tiene una vida de doble ánimo. Y yo creo que de esta falla, muchos cristianos, por no decir todos, les afecta esto en la vida. Hay cristianos que hoy en día usted los ve muy animados, muy gozosos, muy llenos del Espíritu Santo, saltando y brincando, pero apenas le viene una pruebita, una deuda, una necesidad, tienen escasez y usted los ve deprimidos y no quieren venir a la iglesia y no están entusiasmados y no tengo ánimo de nada. Esa es una persona de doble ánimo, es inconstante. Un cristiano debe ser constante, porque tenemos a Cristo, al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, del 1 al 7, vemos en el versículo 1 y 2 y en el versículo 4 que Saúl tuvo temor y angustia a la adversidad. Dice el texto en el 1 que se reunieron, ¿verdad?, para pelear contra Israel, y dice que todos iban contra Israel, y también David iba contra Israel, contra Saúl. Iba a apoyar a Kis, dice en el 2, verso 1 y verso 2. Y dice el 4, y se juntaron los filisteos. Los filisteos siempre, toda la vida, fueron los que le hicieron la guerra a Israel. Y los filisteos vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl se juntó con todo Israel y acamparon en Gilboa. Y dice que Saúl tuvo temor, Saúl tuvo angustia en medio de la adversidad. Cuando usted está angustiado, ¿qué debe hacer? Orar. ¿No dice la Biblia? Está alguno triste, ¿verdad? Cante alabanza. La Biblia dice, nos enseña a orar en medio de la angustia, de la preocupación. Está alguno preocupado, haga oración. La Biblia nos manda a orar en medio de la preocupación, a clamar al Señor. ¿Qué hizo Saúl? En vez de clamar a Dios, él se angustió. Versículo 1, 2 y 4. En el 3 es lo que dice en el epílogo. El 1 al 7 es lo que llamamos en narrativa la introducción. Y en el 3 muestra lo que hizo
Saúl un buen hecho. Saúl eliminó y prohibió toda la adivinación en todo Israel y le exterminó todo eso. Esto es la verdad que quiere mostrar el autor. En el 5, él reacciona con desesperación en el 5 y dice: cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué dice el texto? El texto habla, hermano. No tenemos que estar dando otra cosa, una exégesis, diciendo algo que no dice el texto. El mismo texto lo dice. Dice el texto que tuvo aquí en el versículo, tuvo, ¿tiene la Biblia abierta ustedes? Tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Una persona de doble ánimo siempre tiene miedo, siempre tiene angustia, siempre tiene temor. Es cristiano, tiene a Dios, tiene al Espíritu Santo, es salvo, no lo pongo en duda, pero un pecado que se muestra es el doble ánimo. Leemos en el versículo 6, dice: consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué no le respondió? Porque ya Dios le había respondido allá atrás en el capítulo antes de este capítulo 15. En el capítulo 15 le había respondido y habían pasado como 15 años exactamente que Dios le respondió, donde Dios le dijo: yo me aparto, le mandó a decir por Samuel, Dios se aparta de ti, porque tú cumpliste la palabra a medias y no acabaste con los amalecitas, sino que perdonaste al rey y todos sus bienes y sus ganados. Por lo tanto, Dios te desechó. Dios desechó a Saúl allá en el capítulo 15. Por lo tanto, aquí Saúl le habla a Dios y Dios no le responde, porque ya Dios lo había rechazado en el 15 años atrás. Le dio oportunidad, habían pasado 15 años, para ver si Saúl mostraba síntomas de arrepentimiento de su doble ánimo. Pero no mostró ningún arrepentimiento, porque 15 años después va y consulta a una adivina en Endor. Saúl nunca mostró arrepentimiento, siempre mostró doble ánimo. Entonces, del 1 al 7, vemos la actitud desesperada de Saúl en la adversidad. Del 8 al 14, vemos a Saúl practicando algo prohibido que no tenía que hacer, porque él había expulsado a los adivinos, y algo que él había prohibido lo vuelve a hacer. Un cristiano que se aparta de un pecado y después lo vuelve a hacer. Un cristiano que deja de hacer algo malo y después lo vuelve a hacer. Una persona de doble ánimo que es inconstante. Una persona que deja el licor y después lo vuelve a tomar. Una persona que deja de fumar y después vuelve a fumar. Una persona que no es estable en su vida cristiana, vive en dos vidas, vive en dos aguas. Es cristiano un domingo y en la semana no es cristiano. Es una persona de doble ánimo. Del versículo 7 al 8, él consulta a la adivina. Dice el texto que mandó al criado a buscar una adivina. El criado le ubica a la adivina de Endor. Y se le aparece luego, consulta a la adivina de Endor. Algo interesante es que vamos al versículo 8, que Saúl, ¿cómo fue? Saben ustedes que Saúl se disfraza, porque donde él estaba ubicado, tenía que ir, donde vivía la adivina de Endor, tenía que pasar por todo el territorio de los filisteos. Como decir,
si yo voy a los bálsamos, el único camino para pasar a los bálsamos, tengo que pasar por el semáforo de los bálsamos. Él tenía que pasar obligatoriamente por el territorio de los filisteos para ir a la divina de Endor. Estaba tan preocupado y tan desesperado Saúl que se disfrazó y pasó por el territorio de los filisteos disfrazado y llegó a consultar a la divina de Endor disfrazado. Eso lo vemos en el versículo 8. Se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche para que nadie los reconociera. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de la adivinación, que me hagas subir a quien yo te dijere. Ya les explico qué es eso, que me hagas subir. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Él estaba pidiendo que me hagas subir a Samuel. Nosotros por la doctrina nuestra sabemos que todos los salvos en Cristo están en el cielo y que todos los condenados que se van sin Cristo están debajo de la tierra, en el infierno. Como dice el texto, hazme subir. Cuando usted estudia la Biblia y ha estudiado otros pasajes de la Biblia, como el rico y Lázaro en el libro de Lucas, nos damos cuenta que antes de Cristo, cuando las personas morían bajo la fe de Abraham, por ser hijos de Abraham espiritualmente, la gente no subía al cielo directamente, la gente iba al seno de Abraham. Qué texto tan revelador el de Lucas, que nos enseña que la gente descendían al seno de Abraham, y en ese seno de Abraham una cima separaba lo que era el Hades, Seol o infierno, separaba de donde estaba el seno de Abraham, que los que morían por la fe en Dios, en Cristo, iban al seno de Abraham, y los que morían sin Cristo iban al Hades, Seol o infierno. Por eso era que el Lázaro veía o podía ver, o el rico veía donde estaba Lázaro en el pasaje de Lucas. Por eso dice aquí en el texto: hazme subir a Saúl. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Una bruja consultando a una bruja. ¿Será que usted puede consultar como cristiano un brujo para que le venga un familiar muerto? Vean, este hecho que ocurrió aquí en la Biblia ocurrió una sola vez por voluntad soberana de Dios, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Dice: consulta a Saúl a la divina, y la respuesta, ¿verdad?, a la sospecha de la divina. Si la divina vio algo sospechoso en el versículo 9 y 10. La mujer le dijo: y aquí tú sabes lo que Saúl ha dicho. La mujer era temerosa, quizás había dejado de practicar la adivinación, porque ella sabía que Saúl estaba matando a todos los adivinos, sin saber en ese momento que ella tenía al frente a Saúl disfrazado. Y ella dice: ¿cómo ha cortado de la tierra la evocación y a los adivinos? ¿Por qué tú me pones tropiezo mi vida para hacerme morir? La mujer quizás ya había dejado ese oficio. La divina había dejado ese trabajo. No lo hizo más por temor a que la mataran, por temor a morir. Había dejado el oficio de la adivinación y le responde a Saúl disfrazado: no puedo hacerlo. ¿Cómo me corro peligro? Me van a matar. Entonces Saúl le juró usando el nombre de Jehová. Vemos a un líder dando una promesa, declarando algo que él estaba prometiendo, y pone el nombre de Jehová. ¿Me están entendiendo, verdad? Muchas veces nosotros decimos eso. Damos promesas, le decimos a alguien una respuesta que es nuestra y decimos: te manda a decir el Señor. ¿Cómo los cristianos juegan con eso hoy en día? Te traigo una palabra para tu vida que me dice el Señor. Y van y le dicen a la persona lo que ellos en su conciencia, en su alma, le quieren decir al otro cristiano, pero para ganar credibilidad le dicen a la otra persona: vengo de parte de Jehová. Y así los cristianos manipulan a otros cristianos que son
incautos, neófitos, ignorantes, y al nombrarle el nombre de Jehová, entonces dicen, viene de parte de Jehová. Y lo que ese cristiano te está diciendo es una palabra de él y no de Jehová. Y así muchos cristianos están siendo manipulados y engañados hoy en día. Como Saúl dijo, te lo juro por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te sobrevendrá. Te lo prometo, no te va a pasar nada. Y la mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? La mujer era una adivina, era una engañadora. Los adivinos hacen cosas e inventan. Ya entendemos, la adivina no podía hacer venir al espíritu de Samuel, no podía, no tenía ese poder. No tenía ese poder. Dice el texto, ¿a quién te hago venir? Dice la mujer. Y en ese momento, ¿verdad? Viendo la mujer a Samuel, más adelante, ya le dijo a Samuel, hazme venir a Samuel. Cuando ella vio a Samuel, ¿qué dice el texto en el versículo 12? Viendo la mujer que era Samuel, ¿qué dice la otra cláusula? Clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl. Cuando dice habló a alta voz, quiere decir que ella gritó, ella se asustó, porque ella sabía que ella no podía hacer descender a ningún Samuel. Ella lo iba a engañar. Ella le iba a decir, veo a un Samuel, pero era mentira, ella no veía a nadie. Eso hacen todos los adivinos. Los adivinos te muestran cosas que ellos creen en su mente y te echan el cuento, pero es mentira. Es mentira como tal. Cuando ella ve a Samuel, el texto no lo dice, ¿verdad? Cuando ella ve a Samuel, ¿qué pasa? Ella dice, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. La pregunta es que el texto no lo dice en realidad. Ella ve a Samuel, grita, luego va a Saúl y le dice, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. ¿Cómo supo la adivina que era Saúl disfrazado? Si Saúl no le había dicho. El texto no lo dice. Quizás Saúl le dijo, quizás Samuel le dijo, o quizás ella lo pudo discernir. Pero ella le dice, me engañaste. Él le dice, no temas. ¿Qué has visto? ¿Quién estaba viendo? La mujer. Saúl no vio nunca a Samuel. Lo escuchó, dice el texto. Pero Dios permitió que la mujer adivina viera a Samuel. ¿Y qué ves? Le dice. Tú eres Samuel, no temas, le dice él. ¿Qué ves? Y él respondió a Saúl, he visto dioses que suben y bajan. Aquí está la palabra. Ella ve dioses. Ella ve algo extraordinario. La palabra dioses aquí es Elohim, la que se utiliza para Dios. La palabra Elohim se puede utilizar en el texto hebreo para hablar de dioses en plural y se puede utilizar para hablar de Dios. Aquí está hablando en singular, Dios. Se refiere a un Dios. Veo Dios. Ella lo que le dice es, veo un ser divino que sube y está allí un ser divino. Y le pregunta a Saúl, ¿cómo es? Échame, ¿cuál es su forma? Es un anciano cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Ella le echó el cuento, es un viejito, tiene un manto, es así, así. Ahí Saúl entendió que era Samuel. Ahora, el texto dice que la mujer dijo que era Samuel. Samuel exclama y dice, es Samuel. El autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, escribe eso. Nada inspirado en la Biblia puede decir una falsedad. El texto se escribió literalmente. El aparecido, dice el texto, fue Samuel. En ninguna parte dice, como los eisegetas enseñan, que era un demonio disfrazado de Samuel. Eso es una añadidura humana. El texto sí dice que era Samuel.
Entonces, si el texto dice que era Samuel y era un demonio disfrazado, entonces este texto es una falsa doctrina y no es inspirado por el Espíritu Santo. Si para nosotros toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo, debemos entender que lo que dice el texto bíblico, el escritor dijo, es Samuel. Entonces quedamos claros que era Samuel, pero hay un silencio muy grande, ¿no? Porque él va y consulta, Saúl consulta a Samuel y le pregunta, ¿verdad? En el 15, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Vino Samuel por voluntad de Dios. ¿Oyeron? Samuel vino por voluntad de Dios. Subió por voluntad de Dios. No porque la divina lo invocó. Cuando salió la divina se asustó. Dios permitió que Samuel se presentara para darle un último mensaje, un mensaje final a Saúl, para que él entendiera que Dios lo había desechado desde el capítulo 15 y que ya Dios no quería más nada con él porque él era de doble ánimo. Versículo 15 al 18. No hay respuesta de Dios. Eso le preocupa a Saúl. No hay ninguna respuesta. Habían pasado 15 años. Saúl perdió comunión con Dios. Más nunca escuchó a Dios. Más nunca Dios le habló a Saúl. Ni por medio del profeta, ni por sueño, ni por Urim, ni por Tumim. No le había hablado más en 15 años. No le había comunicado más mensajes. Aquí él lo consultó porque venían los filisteos a la batalla y le dio miedo. Vean, el que es de doble ánimo, que le da miedo, siempre que tiene miedo, busca a Dios, ora. Pero cuando ve que Dios no le responde, va y se afinca o busca otra cosa. Hay gente que cuando ven que Dios no lo responde, entonces van y buscan al hombre, buscan al político, porque ellos quieren ver satisfecha su respuesta. Esa es una persona de doble ánimo. En el verso 15 dice entonces, lo leemos. Ya es lo máximo, lo que se llama el clímax total. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado. Ven que se repite mucho en el texto, angustiado, temeroso, tengo miedo, ando mal, preocupado. El texto habla de términos de que él estaba totalmente acobardado. Estaba acobardado. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor y dominio propio. Entonces, cuando el cristiano actúa con temor y con cobardía, está mostrando de doble ánimo, porque por un lado dice que tiene amor y tiene fe, pero por otro lado está acobardado y tiene miedo. Entonces, el cristiano de doble ánimo vive entre estas dos aguas. Entre estas dos aguas. Y dice, los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí. No me responde más. Ni por profeta, ni por sueño, ni por Urim, ni por Tumim, ni por nada. Entonces en el verso 16, Samuel dijo, ¿y por qué preguntas entonces? Estoy parafraseando ayer. ¿Y por qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Él le dice, Samuel, el alma, el espíritu de Samuel que se apareció, le dice a Saúl, si Dios se apartó de ti, si Dios es tu enemigo, ¿por qué lo invocas? Ya Dios te abandonó. Hace 15 años Dios te abandonó porque tú no lo obedeciste su palabra, la obedeciste a media y tienes una actitud adversa a Dios y eres de doble ánimo. ¿Por qué 15 años después los vienes a invocar? Porque vuelves a tener susto, miedo, temor, andas acobardado y vienes ahora a buscar a Dios.
Hoy en día hay mucha gente que buscan a Dios cuando tienen problemas, cuando tienen situaciones difíciles, cuando están en la chiquita, cuando están mal. Ahí sí le dicen a todos ustedes: ora por mí, hermano, ora por mí, varón, ora por mí. Cuando están mal, pero cuando están bien, nadie se acuerda de Dios, porque son personas de doble ánimo. Versículo 19. Vemos una respuesta, ¿no? El 18 le está recordando que él no destruyó por completo a los amalecitas, no obedeció a media la palabra de Dios. Pero el 19 me interesa. Ubíquense en el 19. Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Vas a perder la guerra. Mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Vamos a extraer esta afirmación que dice: mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. ¿Qué le está diciendo Samuel a Saúl? ¿Ah? Chamo, mañana te mueres. Y tus hijos también. Mañana estarás conmigo. ¿Dónde estaba Samuel? El lugar donde estaba Samuel. Recuerda que Samuel fue un juez, un líder, un militar, un vidente, un profeta, un hacedor de reyes, un sacerdote, oficial, un siervo leal de Jehová. Todo eso lo fue Samuel. Y dice en la escritura que Samuel le dice a Saúl, el alma, el espíritu de Samuel le dice a Saúl que estaba vivo: mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y así fue. Lo vamos a ver en el capítulo 31, que Saúl muere y sus hijos también fueron asesinados, los tres. Pero lo que quiero resaltar de este texto, que también lo he escuchado de predicadores decir, que Saúl, como desobedeció, Saúl, como fue un mal rey, Saúl, como fue de doble ánimo, Saúl, como faltó a Dios, Saúl no fue salvo. ¿Cuántas veces he escuchado decir esto? ¿Cuántos cristianos han mandado y mandan a Saúl para el infierno porque no obedeció a Dios? Saúl era salvo. Mire, siempre les he enseñado: la salvación es un regalo de Dios, es por gracia. Tú eres salvo porque aceptaste a Cristo. Aún así cometes errores, aún así cometemos errores, pero los errores que cometemos, la Biblia dice que la sangre de Cristo, ¿qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia de todo pecado, pecado pasado, pecado presente y pecado futuro que no has cometido. Al aceptar a Cristo eres salvo y Cristo te perdona todos tus pecados. Recuerda que no es una tarjeta libre para que tú peques, que tú digas: bueno, ahora como yo soy salvo y Dios me perdona todos mis pecados, voy a pecar deliberadamente. Porque también la Biblia dice, Juan, el que peca deliberadamente es del diablo. Porque el que es nacido de Dios, el que ha sido engendrado por Dios, no practica el pecado, dice Juan. Entonces quiero ver esto, ¿no? Y les recalco, si fue Samuel que se apareció, no era un demonio disfrazado de Samuel, aunque hoy en día vemos brujos, adivinos que invocan a un familiar, y si es verdad, lo que se presenta es un demonio y engañan al familiar y le dicen: aquí está, y es un demonio que toma la apariencia del familiar. Pero en este texto ese es único. En este texto el mismo Samuel se presentó y le dio la última palabra a Saúl. La última palabra que él iba a recibir en ese momento. ¿Qué pasó con él después? Versículo 20 al 25. Si a mí me dicen: te vas a morir, o a ti te dicen: te vas a morir, ¿qué haces tú?
te pones a ayunar, a orar, a buscar, a quebrantarte, a pedir perdón de rodillas. ¿Qué hizo este muchacho en el verso 20? ¿Cuál fue su reacción? Doble ánimo. Entonces Saúl cayó en tierra como era grande, dice el texto, ¿no? ¿Cuán grande era? Poéticamente dice, Saúl era alto. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerza porque en todo el día y aquella noche no había comido pan. Viene la divina y le dice, ven, cómete un pan, come, ven, come, yo te voy a dar. Dijo que no quería y después fue y se alimentó. En medio de todo lo que le dice el profeta Samuel de parte de Dios, él lo que hace es desfallecer, darle miedo y luego comió. No tuvo un arrepentimiento genuino, nunca, en cuanto a no obedeció el mandato de Dios y el llamado de Dios al ministerio como rey de Israel. No predicamos, no debemos predicar. Saúl se fue al infierno, porque el texto mismo habla y dice que Samuel le dice, hoy estarás conmigo. Si Saúl se fue al infierno, entonces Samuel también estaba en el infierno. Pero era en el seno de Abraham, era en el lugar donde estaban todos los muertos del Antiguo Testamento. Después que vino Cristo Jesús, Cristo resucita a los muertos y es establecido el camino, la verdad y la vida. Después que muere Cristo y resucita, ahora sí, todas las personas que mueren en Cristo van directamente al cielo. Y los que estaban en el seno de Abraham fueron trasladados en la resurrección de Cristo, fueron trasladados al cielo. Leemos. Él buscó consuelo y él se alimentó. El consuelo fue comer. En el capítulo 31 dice que Saúl huye herido y luego se quita la vida. Otro pasaje mal interpretado, ¿no? Ya dice que habían matado a sus 3 hijos en el capítulo 31. Dice que como todo cobarde, vemos que Saúl huyó. Mataron a los hijos, alcanzaron a los hijos y él estaba huyendo. Y en esa huida, con doble ánimo, no confiaba en Dios, los arqueros lanzaron unas flechas y alcanzaron a Saúl. Y quedó herido de muerte. Y luego dice Saúl a su sirviente, mátame antes de que vengan estos filisteos y me agarren de burla. Estoy parafraseando. Y el siervo no quiso matar a Saúl. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Agarró la espada, la acomodó en el piso y se zumbó encima de ella y se mató. Algunos dicen, Saúl se suicidó. Un comentarista dice esto: Saúl no se suicidó porque Saúl ya sabía que estaba muerto. La espada lo hirió de muerte. Saúl se iba a morir en ese momento, en unos minutos, horas. Él lo que no quería era que los filisteos se escarnecieran de él y se burlaran, porque él sabía que los filisteos les gustaba mucho burlarse de los israelitas. Y así fue. Cuando ellos llegaron, ¿qué hicieron con Saúl? Le quitaron la cabeza y la mandaron en todo el territorio de los filisteos, mostrándoselas a todo el mundo que habían acabado con Saúl. Eso ocurrió en el 31. Algo importante sobre la soberanía de Dios es lo siguiente: Dios se puede aparecer a cualquier persona, no niego eso. Dios puede hablar de cualquier forma. Dios es soberano. Por voluntad de Dios y por permiso de Dios, Dios puede hacer aparecer a un muerto. Pero por soberanía de Dios, no porque usted le pida a Dios en oración, Dios mío, baja a mi papá, te lo pido en el nombre de Jesús, que quiero hablar con él para preguntarle dónde dejó las morocotas para que me diga. Si tú insistes en buscar una divina para que tu familiar te hable y te diga dónde están las morocotas, te va a salir un demonio y te va a decir dónde están las morocotas, y tú vas a pactar tu alma a ese demonio y te vas a ir en condenación. En este caso único, sí es verdad, Samuel se apareció por voluntad de Dios. ¿Qué dice 1 Samuel 2:6?
Para demostrarle esto, para demostrarle lo que le estoy diciendo. Samuel 2:6, por favor. Jehová mata, ¿ustedes creen eso? Claro que sí. Él es el dueño de la vida. Él da la vida, también da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir también. Recuerden que el Seol, en su terminología, en el Antiguo Testamento, Seol, el Hades o infierno, en sus mismos términos, en 3 diferentes idiomas. Este lugar era el lugar de los muertos. Antes existía el seno de Abraham y estaba el Hades al lado, muy separado por una cima. Y el texto dice, hablando como en el Antiguo Testamento, dice el 6, Jehová mata a David, él hace descender al Seol y hace subir. Vean, ¿qué pasó en Mateo 17 del 1 al 3? ¿Qué pasó? Ustedes solo saben de memoria. ¿Quién se apareció en la transfiguración de personajes del Antiguo Testamento? Moisés y Elías. ¿No es soberano Dios? ¿No es soberano Dios? Se apareció Jesús y al lado de Jesús estaba Moisés, que vivió en el tiempo del Éxodo. Y al lado, del otro lado de Jesús estaba ¿quién? Elías, que fue en el tiempo de los profetas. Elías y Moisés no se conocieron nunca en vida. Y ahí se le aparecieron con Jesús. 3 generaciones distintas. Eso lo permitió la soberanía de Dios. Así como Samuel se le apareció a Saúl por voluntad de Dios, fue por soberanía de Dios. Otro ejemplo, Mateo 27, 52 y 53 que habla, búsquenlo allí. Dice que cuando Jesús resucita, muchos de los que habían dormido se aparecieron en Jerusalén con pruebas visibles. Dice personas que habían dormido. Ese texto es difícil, lo estoy mencionando, pero es difícil porque solo en 2 versículos dice que cuando Jesús resucitó, muchos de los que estaban en los sepulcros se aparecieron en Jerusalén. Es un texto difícil porque solo menciona 2 versículos. Los teólogos dicen que todos los que estaban en el seno de Abraham, cuando Jesús resucitó, vinieron con él, se presentaron en Jerusalén. Después Jesús subió al Padre, le dio cuentas al Padre y le entregó todos los que desde Adán hasta Cristo habían estado en el seno de Abraham. Cristo se los entregó allá al Padre y luego Cristo entonces se presenta nuevamente en la tierra con sus discípulos y está con ellos 40 días y 40 noches. Esto dice la teología, pero sí se apareció gente por voluntad de Dios que no sabemos quién fue. Entonces Dios es soberano, amados hermanos, en decidir todo esto. Saúl fue una persona de doble ánimo, que este fue su pecado. Para mí este texto resalta la vida de doble ánimo de Saúl. No habla nada de que si un demonio, no, esta no es la verdad central. La verdad central es ataca a cristianos evangélicos que son de doble ánimo. Si tú tienes doble ánimo, eso afecta tu fe cristiana y afecta tu comunión con Dios. Podemos decir conocer a Dios y saber lo que es bueno. Eso lo sabemos, ¿verdad? Conocemos a Dios, sabemos que es bueno. Pero con nuestros hechos hacemos lo contrario. Cuando un cristiano conoce a Dios, bueno, es cristiano, y sabe que algo es bueno, pero él hace lo contrario, ¿cómo se llama eso? Doble ánimo. Dice que es evangélico, pero hace otra cosa. Eso se llama doble ánimo. ¿Hay evangélicos de doble ánimo? Venir a la iglesia, escuchar y aprender y enseñar lo que el pastor predicó, eso es verdad. Como dicen muchos en diminutivo, eso es verdadita. Pero no practicarla nos hace personas de doble ánimo. En la iglesia se predicó esto hoy, pero el no practicarlo te hace una persona de doble ánimo. Por eso dije, el pecado de doble ánimo es algo que internamente quizás se lleva y no lo sabemos.
Cuando hoy creemos en Dios, porque estamos bien, excelente. Pero mañana estamos desanimados. Ese es un cristiano de doble ánimo. Porque amanecemos enfermos. Tú estás bien cuando estás sano. Cuando estás enfermo, te estás quejando. Estás mal. Somos de doble ánimo. Pecando, ofendiendo a Dios, al Señor, al caer en pecado de doble vida. Una cosa somos en la iglesia y otro somos en la comunidad. Un cristiano que en la iglesia se pasa por el transformador. ¿No vieron que pintamos el transformador? Ahora es azul. Cuando los hermanos pasan por el transformador, todo el mundo se transforma. Todo el mundo prende su oriola. Pero cuando estás en la comunidad, si eres distinto cuando vives en tu comunidad, entonces eres de doble ánimo. Porque en la iglesia eres una cosa y en la comunidad eres otra. Eres de doble ánimo. Dios condena la actitud de los cristianos que enfrentan las pruebas por vista. Por vista y no por fe. ¿Qué dice el versículo 5? Ya cerré mi Biblia, pero el versículo dice que Saúl, cuando vio ¿a quién? Al ejército de los filisteos, se llenó de temor. ¿Qué dice el texto? Saúl se guiaba por la vista. Y un cristiano no se debe guiar por la vista. Un cristiano, usted ha sido llamado para ser guiado por la fe. Cuando usted vea algo, no se asuste. Por la vista, no se atemorice. No sea cobarde. No se deje guiar por lo que ve. A veces te dejas guiar por lo que ves y no por la fe. Si ves algo que es contrario a tu fe, ten fe, cree y no te dejes guiar por la vista. Saúl tenía doble ánimo. Saúl tenía doble ánimo. No podemos vivir sin una convicción cristiana, predicando y no practicando. Esto es difícil, ¿verdad? Porque predicamos y no practicamos. Hay que predicar y practicar. Vean, este pecado de doble ánimo, yo creo que en algún momento de la vida, siéndoles honesto, a todos los que estamos aquí presentes nos afecta o nos ha afectado. Yo creo que sí. Todos como humanos cristianos hemos mostrado doble ánimo. Pero la Biblia llama que es algo que afecta la fe y la comunión con el Señor. Entonces, amados hermanos, esta es la verdad que yo quiero compartir con ustedes hoy. Esto era el texto que yo quería explicarles. Que entendamos la verdad central, que es la vida de doble ánimo que vivió Saúl. Y en este texto no es de predicar de que era un Samuel o era un demonio o no era. Ese no es el tema de este capítulo 28, como muchos lo han predicado, haciendo exégesis. La exégesis nos enseña, porque el texto lo dice en el epílogo, lo enseña, que él le había expulsado a los adivinos y a los espiritistas de la nación de Israel en el versículo 3, pero en el 7 salta y dice que Saúl buscó a los adivinos y a los espiritistas. Es como alguien que está en el evangelio y luego vuelve atrás y hace lo mismo que hacía cuando era mundano. Es una vida de doble ánimo. Así que Dios nos cuide, Dios nos ayude a vencer la doble vida y nos ayude a vivir por fe y no por vista. Y que Dios nos ayude y que Dios les bendiga.